Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Piscis, y comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Piscis y el trabajo. Separa algo que se había hablado dentro de lo laboral. Bien, no te afectaba a ti tampoco, Piscis, pero dicen que esto se paraliza, ¿no? Que parece ser que ibais a tener como ciertos cambios dentro de, o sea, como que un día estarías en un sitio, otro día estarías en otro. Eso era lo único que te afecta, pero finalmente esto se para, eso por un lado. Piscis, que no estáis trabajando. No estoy viendo una formalidad de contrato. No estoy viendo una firma de contrato. Yo te voy a decir una cosa, Piscis. Veo como aquí que te ofrecen algo, pero esto que te ofrecen aquí, Piscis, lo primero que te ofrecen aquí, dicen que es algo que a ti te piden dinero después. O sea, que yo te diría que tuvieras mucho cuidado por este lado. Por otro lado, dicen que tú, más adelante, después de esto, de esta oportunidad, tú optas por prepararte algo, formarte para algo. Algo por el estilo, así lo están diciendo las cartas, Piscis. Los Piscis que tenéis un negocio, hay algo que está paralizado ahora mismo, hay algo que no evoluciona. Dice, todo depende de las acciones que hagamos cada uno, ¿no? Si ves, Piscis, que tu dinero está saliendo demasiado, con demasiada fluidez, está saliendo, Piscis, dice, es necesario que hagas un cambio, porque si esto sigue así, o si no haces ese cambio, si te das cuenta de esto y no haces ese cambio, sí te puede generar un problema de cara a futuro, económico en tu negocio. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu economía. Piscis y tu economía. Puedes sentir una presión económica, ¿no? Así lo dicen las cartas. Hablan de una presión económica, pero también dicen las cartas que de cara a futuro a esta presión económica será solucionada, Piscis. Hablan de una solución en cuanto a esta presión económica. A mí no me hablan de entradas de dinero. A mí de lo que me habla es de las salidas de dinero que se pueden controlar con esta solución que se le va a dar a esta situación. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Una persona se me simboliza aquí que llega como de fuera, que se acerca. Pero esta persona tú la vas a conocer como en algún evento. Me hablan de un evento importante, por lo menos un evento importante para ti, Piscis. Vamos a ver qué más. Y vamos a ver cómo de importante es esta persona en tu vida, o si es alguien pasajero. Que las cosas pasajeras también se viven bien, ¿no? Digo yo. Vamos a ver, Piscis, que estáis solteros. Yo, hombre, te voy a decir algo. Es una persona que en ese lugar de donde viene esta persona, dice, tiene a alguien más.
Entonces, en un principio me marca como comunicaciones, como algo que te puede generar ilusión, Piscis, que hay una distancia, que va a haber una distancia entre vosotros, ¿bien? Y aquí dicen las cartas que aquí finalmente lo que va a haber es más que algo, que suceda algo más entre vosotros. Te darás cuenta con el tiempo que aquí lo que puede pasar es una amistad. Hablan de una amistad. Inconveniente. El mayor inconveniente no es que tenga una pareja. El mayor inconveniente que yo veo aquí es la distancia, ¿bien? Vamos a ver qué más. Bueno, la pareja también es un inconveniente grande, pero la distancia en este caso creo que es más todavía. Vamos a ver. Piscis, que estáis solteros. Mira, Piscis, es una persona totalmente pasajera en tu vida, sí te lo digo. No es una persona que a ti te vaya... te puede gustar, mira, esta persona te puede gustar, puedes tener alguna tontería con esta persona, pero la vas a ver como mucho 2 veces a esta persona, no más, así lo dicen las cartas. Piscis, si es cierto que me hablan las cartas es más adelante, de cara a futuro. Si tú en la fecha del mes de diciembre tienes pensado hacer un desplazamiento o algo por el estilo, dice que sería un buen desplazamiento y una buena fecha para que tu vida sentimental, Piscis, cambie. Vamos a ver por qué dicen esto. Un lugar del pasado, Piscis, un lugar del pasado que te puede traer mucha ilusión, incluso plantearte un cambio definitivo en tu vida. Esto sale a partir de la fecha del mes de diciembre aproximadamente, ¿bien? O sea que hay que tener en cuenta las fechas también, Piscis? Aunque no siempre son exactas, ¿bien? Pero hay que tenerlas en cuenta. Vamos a ver qué más. Wow. La persona de tu vida. Aquí hablan de la persona de tu vida, Piscis. Una persona con la que tú vas a tener algo muy importante en común. Me hablan de algo muy importante. Y sale clarísimamente. Algo muy importante que tiene que ver con la economía tendrás con esta persona. Pero no es esta persona que hemos visto anteriormente, sino la persona que yo veo que si tú haces un desplazamiento, tienes pensado un desplazamiento a lo largo del mes de diciembre, dice que es cuando tú vas a conocer a esta persona. Vamos a seguir, Piscis, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados en convivencia y Piscis que estáis de novios. Piscis, casados en convivencia y novios. Cuidadito. Cuidadito, dicen las cartas. Cuidado, Piscis. Cuidado con las malinterpretaciones. ¿Qué hacemos con las malinterpretaciones respecto a comunicaciones? Mucho cuidado en lo que están diciendo las cartas. Llegan cambios para vosotros, Piscis. Así que no malinterpretemos en este último momento cosas que no son, ¿vale? Hablan de malinterpretaciones y todas estas malinterpretaciones son las que estancan mucho vuestra relación, Piscis. Vamos a ver. Hablan del fin de una etapa un fin extraño para mí, Piscis. Me hablan de un fin extraño, me dicen que el fin de esta etapa
Le voy a decir cómo lo veo, ¿eh? Dice, es por destino. El fin de esta etapa es por destino, así lo dicen las cartas. Piscis. Vamos a ver de qué habla, ¿vale? No es no os vayáis a una separación, ¿eh? Porque esto no está hablando de una separación, ¿eh? Hablando como del fin de movimientos, de viajes, de cosas así, de inestabilidad, viajes que han traído inestabilidad. El fin de una etapa dice que está por destino en vuestra vida, Piscis. Y el cambio rotundo de pensamiento. Aquí hablan también de cara al futuro. Con el fin de esa etapa, el cambio rotundo de pensamiento también, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, casados, en convivencia y novios. Dice, ya llega el resultado de muchas cosas. Eso llega, eso está de camino, el resultado de muchas cosas, tanto buenas como malas. Yo le digo como lo veo, ¿eh? ¿Vale? Llega el resultado final, llega el juicio final de muchas cosas, Piscis. Llega la respuesta a muchas de las preguntas que tú te has hecho. Y esta justicia divina es una prueba más en tu vida también, tanto para bueno como para malo. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Piscis. Casados en convivencia y novios. Dice, se ha estado mintiendo. Ha habido como como un engaño, pero no vamos a decir que es un engaño. Es un engaño piadoso. Aquí habla las cartas de un engaño piadoso, como que se le ha estado ayudando económicamente a alguien, algo así, ¿no? Esto sobre todo los que estáis casados y los que estáis en convivencia. Dice como que esto sale a la luz. Dice, llega el momento de que esto salga a la luz. ¿Bien? Esto no es ni malo ni bueno. Es cierto que hay personas que les puede sorprender, a tu pareja le puede sorprender, se lo puede tomar de aquella manera, pero esto no es ni malo ni bueno. ¿Vale? Piscis, casados en convivencia y novios. Hay una salida de dinero importante. Sobre todo los Piscis que estáis casados y en convivencia. Hablan de una salida de dinero y que tiene que ver con una vivienda. Una salida de dinero que tiene que ver con una vivienda. Mucho ojo con esto. Como yo os decía, Piscis, ante el fin de una etapa, el fin de desplazamientos, y con ese fin de desplazamientos dicen como que se aclaran, traen como más claridad a tu vida. ¿Bien? Si muchos de vosotros habéis estado dudando de la pareja durante esos desplazamientos, digamos que esto os trae la calma. Bien, vamos a ver qué más. Dice que uno de los dos dejará de darle tanto valor a algo que era muy material y poner como más enfoque en la pareja.
Bien, y quizás por ahí venga también ese cambio que hemos visto en el tema de los desplazamientos, como que ya se empieza a poner más enfoque en lo que es la relación, Piscis, pues esto ya cada uno que lo aplica a su historia, y hay gente que lo lleva bien, el tema de apañarse con poco, y gente que lo lleva mal, hay gente que se adapta, gente que no se adapta, así que esto ya cada uno que lo aplica a su historia. Piscis, vamos a ver qué más, vamos a hacer una general, Piscis. Dice, pasamos dentro de unas 3 semanas aproximadamente a una nueva etapa en nuestra vida. Dice, pero esta nueva etapa de nuestra vida, Piscis, es una etapa que es el compromiso. A ver, hablan de compromiso en la relación, en todos los aspectos, ¿bien? Pero también uno de los dos vive este compromiso como si le quitara o como si le evitara de otras cosas. ¿Bien? Entonces, en esto hay que intentar encontrar el equilibrio también, Piscis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Piscis, y tu mensaje especial del amor. Es el momento de moverse, es el momento de avanzar, es el momento de tomar muchas decisiones en tu vida, es el momento de poner a ciertas personas en su sitio, porque si tú a estas personas no las pones en su sitio, puedes vivir una experiencia muy parecida a la del pasado, Vamos a seguir, Piscis, seguimos. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Vas a gozar de buena salud, Piscis, pero sí es cierto que hay algunos de vosotros veo como de médicos, aunque las noticias son positivas, que vayáis de médicos, que puede ser unos exámenes de rutina y demás, pero no sale nada malo, como siempre te digo, Piscis, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. Si has tomado ya una decisión, no puedes echarte atrás. O sentirás que no puedes echar para atrás. Así lo dicen las cartas. Entonces dice, esta decisión igual no la tomaste con la cabeza en frío, ¿bien? Porque para tener este sentimiento después es un poco contradictorio. Pero dice, tendrás esa sensación de que no puedes echar para atrás. Piscis, ya me contaréis, te voy a dar un número, el número 55. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Piscis, que te mando un besito fuerte. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.